Vamos a leer la palabra de Dios en esta mañana y les invito que vayan al libro de Job. Libro 1, verso 1 en adelante hasta el verso 21. Y cuando lo encuentren me lo indican con un amén. Qué hermoso, hermanos, es conocer la palabra de Dios. Hermano, la persona que conoce la palabra de Dios, déjeme decirle que conoce la verdad de todas las cosas. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, la misma Biblia dice que es la verdad absoluta de Dios. Vamos a darle lectura a la palabra de Dios. Lo tienen, hermanos, lo encontraron. No lo encontraron, hermanos. Lo encontraron. Es que no me dijeron amén, hermano. Amén. Vamos a darle lectura en esta mañana. Verso 1 en adelante dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job era. Este hombre, nótese lo que es este hombre. Ponga atención lo que era este hombre en el verso 1. Dice: este hombre era perfecto, era recto, era temeroso de Dios y apartado del mal. Y usted lee estas partes y usted dice: no, este hombre conoce a Dios en toda su magnitud. Pero vamos a seguir leyendo. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales, más que todos los árabes. Verso 4: e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Verso 5: y acontecía que habiendo pasado un turno, los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paseando cerca de ellos, y dice: y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Verso 17: todavía estaba hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Verso 18: entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Verso 20: entonces Job se levantó y rasgó su manto
y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Vamos a orar. Hemos leído una gran historia. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos, Señor, en esta mañana, Dios, por permitirnos venir a presentarnos delante de ti, por permitirnos adorar tu nombre, por permitirnos, Señor, glorificarte, Señor, porque Dios, hoy nos has dado vida y nos has dado una oportunidad, Señor, de que en la soberanía tuya, Señor, tú le dices designios al hombre, al ser humano, para que el ser humano decida lo que quiera. Pero Dios, hoy hay hombres y mujeres, jóvenes y niños en este lugar, que no han decidido otra cosa más que venir a tu casa, adorar y glorificar al Señor, a ti, Señor. Eso quiere decir, Señor, que tú eres soberano en sus vidas, que tú eres el primero en sus decisiones. Eso quiere decir, Señor, que el peso de tu presencia, Señor, los hace en su vida pensar en ti. Dios, porque muchos hoy en día, pudiendo de adorarte, pudiendo venir a presentarse delante de ti, no lo están, Señor. Pero Dios, al igual, tú nos das la oportunidad, Señor, de tomar decisiones las que nosotros queramos. Pero Dios, a través de tu palabra, tú nos enseñas qué es lo mejor que podemos hacer. Que es mejor estar en tu casa, en tu presencia. Es mejor un día de estos que el 1000 fuera de ellos. Dios, gracias. Todo pensamiento negativo que venga contrario, Señor, a tu palabra, lo sometemos, Señor, en obediencia debajo de tus pies. Declaramos las mentes y los corazones libres. Declaramos este lugar santo por el poder de tu palabra. Y nos abrazamos, hermanos, ¿con qué? Con el corazón. Nos saludamos, ¿con qué? Con el pensamiento. Amén. Tome su asiento donde está. Hermanos, tomé unos días y fui a hacer una diligencia, hermanos, a México, y la hice, la logré y ya estoy de regreso nuevamente, hermanos, juntamente con ustedes. Espero que ustedes estén sirviendo al Señor, que sus ojos estén puestos en Cristo Jesús. Amén. El consumador, el hacedor de nuestra fe. Gracias doy a Dios, hermanos, por todos los hermanos y hermanas que llevaron a cabo los servicios, los cultos. La hermana Gislet, el culto de los jóvenes. Amén, hermana Gislet. Hermano Carlos Amaro nos aquí, pero al igual también. Y nuestro hermano Ascensión, nuestro hermano Carlos Palacios. Gracias, hermanos. Nuestra hermana Marisela, gracias, hermana, por siempre hacer esta labor de compartir la palabra de Dios. Hermanos, si me prende más las luces aquí para que no me vea muy oscuro, esas todavía. No me veo muy oscuro, hermanos. No, ya me ve. Ya, gloria a Dios. Qué bueno. Hermano, gracias a todos, gracias, y que Dios les siga bendiciendo y prosperando. Hermanos, seguimos perseverando en el Señor. Amén, hermanos. ¿Verdad que sí, hermanos? Seguimos perseverando al Señor, hermanos. Mire, le reitero de todo esto que está pasando, hermanos, se cree y se piensa, y casi es que va a pasar. El 10 de diciembre, hermanos, la FDA va a aprobar la vacuna contra el COVID.
hermanos, el día 20 se estarán posiblemente, hermanos, lo más seguro se estará aplicando la vacuna del día 20 de diciembre. Y sabe que van a empezar por los más vulnerables. ¿Quiénes son los más vulnerables, hermanos? Van a empezar por los doctores, las enfermeras, hermanos, y van a empezar también por las personas que padecen ciertos tipos de enfermedades. Así es que si usted padece algún tipo de enfermedades, es mejor o es recomendable que vaya con su doctor, que le dé esa información, que donde indique que tiene un problema en su físico y usted va a ser prioridad. Así es que esperamos que todos vuelva a la normalidad. Amén, hermanos. Vamos a hacer fiesta, hermanos. Vamos a matar el becerro más gordo. Amén. Hermanos, este año, lo que somos la iglesia Manantial de Agua Viva, hermanos, siempre tomamos cafecitos, siempre hacemos carne asada, siempre, hermano, convivimos, vamos al campamento, hacemos muchas cosas. Los jóvenes, hermanos, los viernes estaban vendiendo donas con café, hermano, y hoy no hemos podido hacer nada de eso. Amén. Solamente, hermanos, la Santa Cena. Pero, hermanos, aunque físicamente pareciera que estamos limitados, hermanos, en Cristo no estamos limitados. Amén, hermanos. No, en Dios no estamos limitados, en Dios somos libres. La Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay ¿qué? Hay libertad. Nosotros podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Qué es en espíritu? Con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestra alma y con todo nuestro ser. ¿Y qué es adorar al Señor en verdad? En verdad es, en verdad, lo que dice la palabra de Dios. Amén. A veces nuestra adoración, hermanos, o nuestra alabanza, como que la enfocamos a lo que nosotros pensamos que es adoración y alabanza. Pero cuando Jesús dice en espíritu y en verdad, tiene que decir que todo concepto tuyo o mío, que pensamos que eso es adoración y alabanza, lo tenemos que eliminar, lo tenemos que destruir y tenemos que irnos a lo que dice la verdad de Dios, como usted y yo debemos adorar a Dios. Sabía que, mire, le voy a dar un tip nomás. Usted sabía, mire, escúcheme lo que le voy a decir. Usted sabía que su relación con su hermano es más importante que su alabanza. Mire, Jesús dijo esto. Jesús dijo esto, mira, si vienes al altar, si vienes a presentarte delante de Dios y tú te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, dice, deja ahí tu ofrenda y ve, reconcíliate con tu hermano y después ven y trae esta ofrenda. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir Jesús, primero limpia tu corazón y después yo estoy listo para recibir tu alabanza y tu adoración. Esa es la verdad de Dios. ¿Está conmigo, no? Así que usted y yo, nosotros tenemos que estar preparados mentalmente, con el corazón, con nuestra alma. ¿Por qué? Porque de esa manera Dios va a ver tu corazón que está limpio y listo para adorar. Por eso usted y yo no debemos de guardar nada en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque eso es alabar a Dios con la verdad de Dios. Por eso yo digo que todo concepto que tú y yo tengamos de alabanza y adoración, o yo pienso que esto es alabanza, yo pienso que esto es adoración, lo tienes que destruir, lo tienes que eliminar y te tienes que ir a lo que dice la verdad de Dios. Eso es adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Está conmigo? La verdad de Dios que te dice a ti y a mí cómo podemos alabarle al Señor. El reloj indica que ya son las 12:46, ¿cierto, hermanos? ¿Sí? Y todavía no empiezan. ¿Cuántas horas ya llevamos aquí? Empezamos a las 11. Ah, no, este tiene una hora
Dije, no puede ser. Apenas voy 5 minutos, ya son las 12:10 me queda 1 hora y media, hermano, entonces predicar. Amén, hermanos. Hermanos, quiero compartir en esta mañana acerca de tiempos de transición o tiempos de transición a través de la soberanía de Dios. ¿Está conmigo? Y cuando hablamos de la soberanía de Dios, hablamos de la grandeza de Dios, hablamos del poder de Dios, hablamos, y empecé diciendo, de lo grande que es Dios y de lo insignificante que somos nosotros. ¿Está conmigo? Y cómo nosotros, hasta a través de esta historia, nosotros podemos comprender y darnos cuenta, y la palabra de Dios darnos luz, de llegar a entender qué es Dios, o quién es Dios y qué y quién somos nosotros. ¿Está conmigo? Y los llevo otra vez. La Biblia enseña que muchos escribieron refiriéndose al ser humano. Aún David decía, ¿qué es el hombre para que tú le perdones? ¿Qué es el hombre para que tú, lo que tú has hecho, lo pongas en sus manos? ¿Qué es el hombre? Y está hablando de la soberanía de Dios. Entonces esta historia nos lleva, hermanos, a que usted y yo entendamos que todo depende de Dios. Nos lleva esa historia a ver la grandeza de Dios, a ver, hermano, el poder absoluto que Dios tiene, las decisiones absolutas que Dios tiene. Cuando tú y yo nos enfocamos en esa parte de Dios, entonces tú y yo, lo único que pasa es darnos cuenta que tú y yo estamos en las manos de Dios. Que lo que en ti y en mí pasa es porque en la voluntad permisiva de Dios, hermano, Él lo permitió así. ¿Está conmigo? Mire, en esta pandemia que estamos nosotros viviendo, ¿está conmigo? Mire cómo somos curiosos los seres humanos. En vez de pensar en la voluntad permisiva de Dios, hermano, unas naciones están culpando a otras de que fueron los problemáticos o que fueron los que iniciaron este problema. ¿Está conmigo? Pero cuando tú ves vas a la palabra de Dios y tú te das cuenta que fue la voluntad permisiva de Dios. Dios lo permitió, porque si Dios no lo hubiera permitido, no pasa nada. ¿Está conmigo, hermanos? ¿Qué es lo que Dios no puede hacer con nosotros, con usted y conmigo? Ahora, nótese que vemos esta historia, cómo empieza narrándose. Que hermano, tenía las ovejas, muchas ovejas, y vinieron y se las robaron. Tenía muchos camellos y vinieron y se los robaron. Tenía muchas yuntas y vinieron y se las robaron. Tenía hijos y vino un viento y los mató a todos. Y usted piensa, y yo llegar a pensar, qué cruel es la vida, ¿cierto o no? Oh, qué desgracia está pasando este hombre, Job. Pero lo que vemos en esta historia narrada, que es triste, sí es triste, que nadie quiere pasar, claro que nadie quiere pasar, ni Job la quería pasar, hermanos. Pero nos damos cuenta que lo que está pasando ahí es la voluntad permisiva de Dios. Porque ¿cómo empieza esa historia? La Biblia enseña que todos los hijos de Dios vinieron y se presentaron delante de Dios. Y en medio de ellos también dice, vino y se presentó Satanás. Y nótese cómo es Dios. Nótese. Satanás estaba ciego y no se daba cuenta de las cosas, no se daba noción de lo que pasaba y de lo que... Y mire cómo Satanás no se había dado cuenta, pero Dios llama la atención. Y llama la atención para que pusiera sus ojos en Job. Y le dice el Señor o Dios, mira, ¿no te has dado cuenta de mi siervo Job? No se había dado cuenta. Pero no te has dado cuenta. Y entonces el enemigo volteó y se dio cuenta. Oh, pues ¿cómo no?
Lo has llenado de favores y de misericordias aquí, así que no. Y Dios le dice, está bien, dice, toca todo lo que tiene, pero no toque su persona, no toque su cuerpo, no toque su alma. Y nótese que la voluntad permisiva de Dios, Satanás, yo creo que no esperó hasta mañana. En ese mismo momento y diseñó un plan y se lo llevó. Y vinieron a presentarse nuevamente delante de Dios y vino otra vez, mira, ¿ya viste que Job no ha negado mi nombre? Oh, dice pie por pie. Ahora ya no tenía nada, solamente era su cuerpo, ya no tenía nada, nomás era él su persona. Y los quiero llevar a que somos polvo, somos nada, somos insignificantes y que la soberanía de Dios, que Dios, hermano, tiene la capacidad de hacer contigo y conmigo lo que Él quiera. Ahora, el problema no es ese, el problema es nosotros entender. El problema es nosotros comprender. El problema nosotros es nosotros darnos cuenta cuál es nuestra posición, en dónde estamos y dónde está Dios. Y dijo Satanás piel por piel y vino, está bien, nomás no toque su alma, toca su cuerpo. Y vino Satanás, dice, le trajo una enfermedad en su cuerpo. Una sarna que se rascaba de día y de noche, pero su alma no la tocó. Ahora, cuando analizamos esta parte, te das cuenta que en la soberanía de Dios, en la voluntad permisiva de Dios, Dios permitió que el enemigo le quitara todo. ¿Sí o no? ¿Dice eso la palabra? ¿Sí o no, hermanos? En la enfermedad en su cuerpo de Job, Dios permitió que se le quitara la salud. Y usted dice, oh, qué cruel es eso. Pero eso es para que tú y yo nos demos cuenta de la soberanía de Dios, que Él hace lo que Él quiere. Mire, Romanos, el apóstol Pablo decía, oh, porque Dios tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Y si hoy hay misericordia en ti, tú tienes misericordia, déjame decirle que porque Dios así lo ha establecido, que en ti haya misericordia. Que la misericordia de Dios haya sido derramada sobre tu vida y sobre mi vida también. ¿Está conmigo? Ahora, el problema no es todo esto lo que yo le conté. El problema es cómo usted y yo lo vivimos. El problema es cómo Job lo vivió. El problema es cómo, hermano, no lo que hace Dios, sino cómo tú actúas, cómo tú lo recibes, cómo tú lo vives, cómo lo vivió Job. ¿Está conmigo? Y aprendemos de Job. Miren lo que dice. Sabe que el hombre, el ser humano, se resiste a los cambios. ¿A cuánto les gustan los cambios? No, ¿verdad? Muchos decimos, oh, así como estoy, así estoy bien, ¿cierto o no? O decimos, así como estábamos bien, ¿cierto o no? Antes de la pandemia, usted y yo estábamos diciendo, pero si estábamos bien. Y lo que estamos viviendo, ¿a cuántos les gusta? No me gusta. Entonces lo que ha cambiado, decimos, no me gusta. No nos gustó. ¿Está conmigo? ¿Por qué? Porque el ser humano se resiste ¿qué? Al cambio. Muchas transformaciones, muchos cambios, hermanos, que usted y yo nunca pensamos vivir. Ahora, ese no es el problema. Repito, el problema es entenderlo. Nótese que a un Job leímos el primer capítulo, el primer verso,
Acuérdense, porque la secuencia de la historia de Job es lo que está en el primer capítulo, lo que ocurrió primero, después lo que va sucesivamente va ocurriendo. Pero nótense lo que dice Job en el capítulo 3, verso 25, que ilustrando al hombre, al ser humano, dice Job en el capítulo 3, verso 25, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Ahora, ¿cuál era el terror que vivía Job? Dice, porque el temor que me espantaba, y él dice, y lo que él temía, le aconteció. ¿Qué era lo que menos quería Job? Pudiéramos decir, ¿cómo estaba Job en esa condición? ¿Estaba solo? ¿Qué más? Tenía todo y después ya no tenía ¿qué? Nada. El país, pudiéramos decir, estaba bien y después ya estaba mal. ¿Está conmigo? ¿Qué era lo que le tenía miedo? Le tenía miedo a la desgracia, pudiéramos decir. Le tenía miedo. ¿Sabe que a veces ese miedo, ese terror le viene a usted y me viene a mí? ¿Cierto o no? Muchos tenemos temor a enfermarnos, ¿cierto o no? Muchos tenemos miedo o temor a un día no tener que comer, ¿cierto o no? Un día nosotros tenemos temor y usted puede mirar los temores que están usted delante de él. ¿Cierto o no? Entonces, déjeme decirle que Job, como estaba, él se sentía que estaba bien y él esperaba que no cambiara nada en su vida. Que así como estaba, estuviera siempre. Pero lo que estaba viviendo Job en ese momento, estaba viviendo una transición, diga transición. Estaba viviendo un cambio. Estaba siendo transformado, estaba siendo cambiado, estaba en un lugar y después Dios lo puso en otro lugar. Déjeme decirle que el problema de nosotros, lo que podemos encontrar, no es que estemos en un lugar y después que estemos en otro lugar. El problema de nosotros, del ser humano, y lo vemos en la vida de Job, es, hermano, en el espacio de donde tú estás y a donde Dios te va a poner, en ese espacio como si fuera un vacío. ¿Está conmigo? ¿Por qué? Porque mientras estamos en una posición, estamos bien, y estamos en otra posición y decimos, es que Dios aquí me quiso traer. Pero mientras eso pasa, hay incertidumbre, ¿cierto o no? Pero mientras eso pasa en ese vacío, tú estás pensando, ¿qué va a pasar conmigo? Y los pensamientos vienen y llueven y bombardean nuestra mente, ¿cierto o no? Y tú y yo empezamos a decir, ¿y qué tal si no? ¿Y qué tal si nunca? ¿Y qué tal si no llega? ¿Y qué tal si no llegamos? ¿Y qué tal si no nos va bien? ¿Y qué tal si no pasa nada? ¿Cierto o no? ¿Por qué? Porque ahí es el problema en los cambios y en las transiciones. El problema no es una transición de que estamos en una posición y vamos a otra o estamos en la otra, pero en el intermedio, ahí es donde nosotros aprendemos de la vida de Job. ¿Qué aprendemos en la vida de Job? Nótese lo que dice en el verso 23, en el verso 21, hablando de la soberanía de Dios. En el verso 21, Job dice, miren lo que dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre,
y desnudo volveré allá. Y luego dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y está hablando de la soberanía de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Job? O lo que Job estaba diciendo. Después, cuando no tiene nada, él lo que está diciendo, lo que yo tenía, Dios me lo dio. Y lo que ya no tengo, Dios me lo quitó. ¿Está conmigo? La soberanía de Dios. En otras palabras, Job estaba diciendo, el dueño de todas las cosas es Dios. El dueño de mi vida y de lo que tenía es Dios. Ahora, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué nos lamentamos y por qué lloramos? Porque nosotros llegamos a pensar en nuestro pensamiento que nosotros somos dueños. Llegamos a pensar que nos pertenece. Llegamos a pensar que nosotros tenemos dominio. Ese es nuestro problema. Por eso sufrimos, por eso lloramos, por eso llegamos a pensar y nos duele. ¿Por qué? Porque nuestro concepto de pensar, no pensamos que el soberano Dios es dueño de todas las cosas, sino llegamos a pensar que nosotros nos merecemos, llegamos a pensar que nosotros somos dueños, llegamos a pensar que nosotros teníamos control y dominio. Y cuando se nos quita ese control y ese dominio y esa posesión, sufrimos. ¿Por qué? Porque llegamos a pensar que somos dueños. Llegamos a pensar nosotros como seres humanos que el soberano no es Dios, que nosotros somos los soberanos. ¿Por qué si era mío? ¿Por qué si me pertenecía a mí? ¿Por qué si yo lo conquisté? Ahora, lo que está diciendo Job, no. Lo que yo tenía, Dios me lo dio. Lo que yo tenía, Dios tomó la decisión de quitármelo. En otras palabras, Dios, tú eres el dueño. Si yo he llegado aquí, Señor, es porque tú me has traído aquí. Si yo he llegado a una posición, Señor, es porque tú me has puesto en ese lugar. ¿Está conmigo? El día que yo no esté es porque tú, Señor, has decidido que yo no esté. Tú das y tú quitas. Tú honras. Y cuando no quieres, no honras. ¿Está conmigo? Somos insignificantes. Dios es el soberano de todas las cosas. Y Job lo está entendiendo en ese momento. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios glorificado. ¿Sabe? Mire, cómo Job lo entendía. ¿Cuántos de ustedes han pedido algo prestado? ¿Han pedido prestado el carro? ¿Han pedido prestado qué? La licuadora, la plancha, préstame la plancha, ¿no? ¿Cierto o no? Las ollas, préstame la olla. ¿Cierto o no? ¿Cuántos no hemos tenido algo prestado? ¿Cierto o no? Yo no he tenido algo prestado. ¿Verdad que sí? Levanten la mano, ¿cuántos? Ahora, cuando viene la persona que te lo prestó, dice, ¿sabes qué? He venido por mi olla, porque la hermana dijo olla. He venido por mi plancha, ¿cierto o no? He venido, ¿por qué? He venido por mi dinero, ¿cierto o no? ¿Verdad que usted se lo da fácilmente? ¿Por qué? Porque usted, hermano, nunca llegó a pensar que usted era dueño.
Usted llegó a pensar que esto era prestado, ¿cierto o no? Así es lo que la palabra de Dios, hermano, nos enseña. Iglesia, Dios quiere que tú y yo entendamos que todo lo que tú tienes es prestado. ¿Está conmigo? Dios te presta la vida. Dios te presta los hijos. Dios te presta tu casa. Dios te presta lo que tú tienes. Dios te presta a tus padres. Dios te presta a tus hijos. Dios te presta a tus hermanos. Son prestados. Acuérdese, hermano, son prestados. ¿Está conmigo? Dios me lo prestó y Dios vino por él y se lo llevó. Es lo que entendió Job. Ahora, en las transiciones y en los procesos, lo que usted y yo aprendemos es la soberanía de Dios. ¿Está conmigo? Que a Él le pertenece todo y lo que Él quiere hacer lo puede hacer, y que solamente nosotros pedimos al Señor que Él nos dé la oportunidad de entender. Cuando usted pase un proceso por eso, solamente ore y diga al Señor: ayúdame a entender. Cuando pase por un proceso de eso, solamente dígale al Señor: Señor, dame paz, dame fuerza y dame fortaleza para que yo aguante. Porque lo que yo pensaba y yo creía, Señor, la realidad no es esa. La realidad es que tú eres el soberano de todas las cosas. ¿Está conmigo? Ahora, cuando tú y yo pensamos y llegamos a entender que todas las cosas son prestadas, lo único que tú y yo hacemos es que en medio de todas las circunstancias y situaciones, hermanos, Dios nos da una oportunidad. Tú y yo tenemos la oportunidad de disfrutar la vida. ¿Sabe? A veces tenemos un problema. Y el problema que tenemos es de lo que está en nuestras manos. No lo miramos, sino nos enfocamos en lo que ya no está. No se da cuenta o nos damos cuenta que es algo que usted y yo debemos de entender. No, lo que Dios te da es una oportunidad de que tú y yo podemos disfrutar lo que está en tus manos. Lo que Dios te da la oportunidad de disfrutar ese día. Tiene familia, disfruta la familia. Tiene recursos, disfruta los recursos. Tienes salud, disfruta tu salud. Tienes fuerzas, disfruta las fuerzas. Disfruta lo que está. No trate de disfrutar lo que ya no está. Porque lo que ya no está es porque Dios ya vino por él y se lo llevó. ¿Sabes qué? Te lo presté por un tiempo, unos años, y ya me lo llevé. Está conmigo. Y lo que usted y yo llegamos o tenemos que pensar, mire, Job, ¿se acuerda que leímos el verso 1, capítulo 1, verdad? Note, ¿cómo era Job? ¿Cómo era Job? Recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y usted dice: oh, ese hombre en el capítulo 1 es un hombre que no le falta ni un gramo ni un centímetro para que este hombre conozca a Dios. ¿Está conmigo? Usted dice: no, este hombre es absoluto en un conocimiento de Dios. Pero más sin embargo, al final del libro, en el capítulo 42, verso 12, dice: y bendijo, 42:5, dice Job:
de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Está conmigo? Porque déjeme decirle, hermanos, ¿dónde usted y yo, o dónde Job, hermano, específicamente él conoce a Dios? ¿En lo primero de su vida, en lo postrero de su vida? No. Donde este hombre verdaderamente viene a conocer a Dios es y fue a la mitad del proceso. Porque es donde verdaderamente, hermano, él conoció a Dios. Lo conocía de oídas. Pero después, hermano, en el proceso, a la mitad del proceso, porque el problema del ser humano, hermanos, no es que está en una plataforma y después está en otra. No, el problema del ser humano que enfrenta es a la mitad del proceso. Ahí se define cuando tú y yo conocemos a Dios. De oídas te había oído, pero Señor, ahora mis ojos te ven. Este hombre está diciendo, hermano, esa frase, después de haber vivido lo que había vivido, después de haber tenido todo lo que tenía y haberlo perdido todo. Hasta entonces este hombre dijo: ahora te conozco, Dios. Ahora te conozco. Y él no reclama. Él solamente trata de entender: Dios, todo está en tus manos. Tú eres el que das y tú eres el que quitas. Tú eres el que nos pones y tú eres el que dispones también. Tú eres el que nos llevas y tú eres el que nos traes también. Y sabe, cuando él se rapa la cabeza, se echa tierra o ceniza en el cuerpo, era señal de humillación, pero era una indicación: no soy nada, no valgo nada, soy polvo y soy tierra, soy insignificante. Y déjeme decirle, cuando usted y yo nos presentamos delante de Dios, lo único que estamos diciendo con esa acción: Señor, tú eres soberano, yo no soy nada. Tú lo tienes todo, Señor. Yo dependo de ti. Yo dependo, Señor, de lo que tú piensas y de lo que tú haces. Y déjeme decirle que a través de ese proceso y de las transiciones, por eso yo le digo que el problema del ser humano es que no nos gustan los cambios. Decimos: así estamos bien. No queremos que pase nada, pero no sabemos si Dios nos vaya a transicionar, si Dios nos lleve nuevamente a otro nivel, o si Dios se le determine que la vacuna no sirve y que se prolongue todo. Estamos en la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Por último, dice el capítulo 42, verso 12: y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Los procesos, las transiciones, lo que Dios quiere hacer, déjeme decirle que lo que Dios quiere hacer en ti o en mí nunca es para destruirte, nunca es para que tengas un final negativo o trágico, sino lo que Dios hace en ti y en mí es que tú entiendas que a través de los procesos, a través de las transiciones, tú serás una mejor persona. Porque ¿qué es lo que nos enseña Job al final del capítulo, al final del libro? Nos enseña que el postrer estado, cuando Dios lo procesó, eso trae crecimiento y trae multiplicación.
¿Está conmigo? En otras palabras, las transiciones nos hacen más fuertes. Pero déjeme decirle que tú y yo nos debemos de poner en las manos de Dios y decirle al Señor, dame paz. Ayúdame a entender lo que tú quieres hacer conmigo. Porque ¿sabe qué? Aquellos que han renunciado a Dios y aquellos que han renunciado a lo que Dios quería hacer, no lo hicieron primero, no lo hicieron al último, sino lo hicieron en ese proceso, porque no entendieron. No entendieron lo que Dios quería hacer en sus vidas. No entendieron que Dios los estaba procesando. Y llegaron a pensar, yo no quiero una vida así. Yo no quiero sufrir. Yo no quiero padecer. Debemos de entender que los procesos de Dios traen crecimiento y multiplicación. No se le olvide. ¿Traen qué? Crecimiento y qué? Multiplicación. Porque la Biblia enseña que el postrer estado de Job fue mejor que el primero. Al último estaba mejor que el primero. Y usted dice, fue trágico. Sí, pero la Biblia dice que Job llegó a tener 4 veces más de lo que tenía anteriormente. Lo entendió. Iglesia, que tú y yo entendamos que los procesos, las transformaciones, transiciones traen crecimiento y multiplicación. Pero que el proceso es duro, el fuego es fuego. Pero lo que Dios quiere que tú y yo lleguemos a pensar que Dios es soberano y que lo que tú tienes y yo tengo solamente es prestado. ¿Por cuánto tiempo? Por el tiempo que Dios determine dejarlo en tus manos. Hoy, repito, tenemos la oportunidad de disfrutar lo que Dios ha determinado que tú y yo poseamos, que tú y yo tengamos, porque ahí lo ha puesto. Póngase de pie en esta mañana, vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos por la oportunidad que tú nos das de estar en tu presencia. Hemos compartido tu palabra en esta tarde, Señor. Te pedimos que todas las personas, Señor, que nos ven a través de Facebook, de YouTube, Señor, y de Instagram, sean bendecidos, Señor, como nosotros somos bendecidos. Dios, sean prosperados como nosotros somos prosperados. Sean, Señor, multiplicados, Señor, como tu siervo Job fue multiplicado, Señor. Solamente, Señor, entendiendo, Señor, que la vida es prestada, que lo que tenemos es prestado, que todo, Señor, es prestado, y cuando tú determinas, Señor, tú lo tomas y nosotros no lo podemos impedir. Solamente, Señor, te pedimos que tú nos fortalezcas, nos dé fuerza, Señor, nos ayudes a entender que así como Job, Señor, podamos decir Dios dio, Dios quitó. Así como Job, Señor, decir de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Porque tú, Señor, eres el soberano de la creación y el soberano de todos los reyes, el soberano, Señor, de todas las cosas. Tú determinas, tú decides. Tú, Señor, es el que tiene todo en sus manos. Gracias, Señor, por permitirnos estar en tu presencia en esta mañana. Si esta palabra ha llegado a su corazón, denle un fuerte aplauso al Señor. Disfrute el momento. Amén.